Abra, abra su Biblia en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 4. Santiago, Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y leamos el versículo 7 que dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En esta noche pues hablaremos sobre este tema que es bastante importante y el tema tiene como título, o este estudio tiene como título, Si Dios no es primero en tu vida, sufrirás afanes. Si Dios no es primero en tu vida, sufrirás afanes. El libro de Santiago capítulo 4 es claro. El corazón del ser humano desea apasionadamente cosas de esta vida para gastar en sus deleites. Codician desesperadamente y se envidian unos a otros y se matan entre sí. Así lo describe el libro de Santiago. Y así que comienza, ¿de dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? Y ahora, ¿de dónde vienen? Dice el versículo, dice el mismo versículo 1, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y dice en versículo 2, codiciáis. Y vemos que Santiago da una radiografía de lo que realmente producen los pleitos y las guerras entre los seres humanos, y esto es la codicia. La codicia viene siendo como el mayor valor negativo moral de esta sociedad, y más en este tiempo donde el mundo se ha globalizado aún más y se ha creado un consumismo, un consumismo bastante engrosado. Hay un aceleramiento, hay un deseo por tener, hay un deseo por tener en la sociedad. Y hay esa batalla, esa guerra, todos quieren tener, y esto es como una corriente donde muchos se montan y viajan en ella. Este mundo se caracteriza por la codicia, el mundo sin Dios. El mundo sin Dios se caracteriza por la codicia. Los países grandes entre ellos pelean, luchan, hay guerra y el motivo moral es la codicia. Muchos hermanos entre sí se han matado por tierra, por la herencia de una tierra. Muchos hermanos, amigos, han dejado de ser amigos, han roto ese vínculo de amistad por la codicia. Esto sucede aún en la iglesia cristiana. Miembros del cuerpo de Cristo viven como si fueran inconversos, codiciando los bienes de este mundo, arrastrados en esta corriente y no se aferran a Dios que tiene el control de sus vidas. Las personas que no conocen a Dios son los que viven en esta manera codiciosa porque no conocen a Dios. En el verso 4 del mismo capítulo, Santiago va a llamar adúlteros a los hermanos que presentan esta actitud diabólica y los exhorta con un lenguaje fuerte a manera de pregunta. Oye, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La codicia es uno de los valores supremos de el mundo. Aquí se refiere a mundo como sistema de valores. De hecho, que tal actitud codiciosa, la codicia,
es, escúchelo bien, amiga íntima del mundo. La codicia es la mejor amiga del mundo. Pues esa es la constante de las personas del mundo. Eso es lo que ellos aman y es toda su vida. Por eso Santiago ahora en forma afirmativa reitera, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, en otras palabras, cualquiera pues que quiera montarse en el bus de la codicia, se constituye enemigo de Dios. La palabra de Dios, querido hermano, te invita a no ser un adúltero. Es decir, estar en el Evangelio, estar en el Evangelio, pero también ser un codicioso. No te apasiones por tener bienes materiales. No te contagies con el espíritu del mundo, el cual es materialista. El mundo es una corriente envenenada por el poder del consumismo que ancla sus deseos en una existencia pasajera, en los bienes materiales, en el poder, en la vanagloria. Esto ha llegado a tal extremo que las personas se desesperan y se autodesvalorizan si no tienen lo que desean. Por eso muchas veces de ello se derivan los problemas. Y es cuando dice Santiago en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Pasiones codiciosas, pasiones ambiciosas. Es aquí donde nacen las rivalidades, envidias y pleitos entre los hombres. La iglesia no puede estar en esta mezcla de evangelio y mundo. El resultado en un pequeño análisis en este orden de ideas es el siguiente. Los hermanos que aún actúan así sencillamente son unos adúlteros. No le han creído a Dios a cabalidad y Él no es el centro de sus vidas. Y la solución para erradicar este adulterio es que Dios sea la prioridad, es que Dios sea el centro. Si Dios no es el centro de nuestras vidas, en la vida del creyente, entonces otra cosa está robándose esa centralidad y ahí se comete adulterio. Hablemos de cierta manera en la solución a este pecado de la codicia, de este mezclar evangelio con mundo. Para eso remitámonos al Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 34. Busque su Biblia, querido hermano y amigo, Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 34. Dice de la siguiente manera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Aquí el adverbio de modo primeramente fue introducido en la oración por el autor para establecer un sentido primario en la búsqueda de Dios con relación a las cosas de esta vida, lo cual deja inferir un orden jerárquico en los intereses del cristiano, en lo que deben ser los intereses del cristiano. Primero, buscar a Dios. Segundo, las cosas de esta vida. Esta última debe buscarse bajo el control de Dios. Es coherente aseverar que si primeramente buscamos el reino del Creador, nuestras vidas estarán guiadas por el Espíritu Santo y sabemos que el fruto que éste produce en la vida del creyente es el amor. Una vez más la idea en otras palabras, buscar a Dios por encima de las cosas secundarias que se acaban, que se oxidan, que algún día se deterioran. La oración, buscar el reino de los cielos implica solamente buscar el reino de los cielos implica permitirle a Dios que establezca su reino, autoridad y voluntad sobre el creyente. Cuando nuevamente voy a leer, cuando el autor está introduciendo esta idea, buscar el reino de los cielos, quiere decir, claro, con el adverbio de modo, primeramente, está diciendo, en otras palabras, permitan de forma primordial que Jesús sea Señor absoluto de sus vidas. Permitan que Dios establezca
su señorío, su poder, su autoridad absolutamente en sus vidas. Y para esto debo morir al yo. Debemos morir o el creyente debe morir a su yo. Con razón, Pablo en los Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y este versículo de Gálatas se cumple cuando nosotros le permitimos que realmente Dios implante su señorío en nuestras vidas. Buscar el reino de los cielos implica permitirle a Dios que establezca su reino absoluto en la vida del creyente. Amalgamemos el sentido de estas dos partes con una pregunta. ¿Qué es lo que vamos a buscar primeramente? Respuesta, el reino de Dios. ¿Qué vamos a buscar primeramente? Que Dios establezca su reino y que ya no viva yo, mas viva Él en mí. Que ya no sea mi reino, sino su reino. Que no sea mi voluntad, sino su voluntad. Y su justicia, es decir, buscar primeramente lo verdadero, lo bueno, lo recto, lo que es honorable. El reino de Dios, ya hablamos de lo que ello implica. Entonces, lo primero que el cristiano debe hacer por encima de cualquier otra cosa existente en esta vida es permitirle a Dios de manera primordial que Él reine con absoluta vehemencia en todas las áreas de su vida. Ahora le permitimos a Él primeramente que sea el rey y amo de nuestras vidas. Realmente hemos muerto a nosotros mismos, hemos muerto a la codicia, hemos muerto para que sea Jesús quien reine. Pertinente acuñar esta pregunta porque en muchos casos, en muchos hermanos, perdón, esto no sucede así, sino que quienes reinen en sus vidas es su propia voluntad, es su propio yo, es su propia filosofía. El amor a la esposa, al esposo, a los hijos, al trabajo, a los bienes materiales, a la profesión, al dinero, al deporte, incluso al ministerio mismo. Si el ser humano regenerado y que es cristiano vive consecuente a la promesa de Mateo 6:34, no experimentará afanes con desesperación, pues Dios a su debido tiempo les dará, se las dará aunque no las tenga para él. Ahora, ¿usted cree esto? ¿Usted cree que si usted le permite a Jesús que Él establezca su reino absoluto y que usted salga de por allí, usted cree que si usted hace esto primordialmente, usted cree que Dios le dará las cosas que usted necesita? Ese empleo, esa esposa, ese, ese, ese deseo, ese anhelo que usted tiene, ese estudio en tal o cual universidad. ¿Usted cree que Dios le proveerá de los alimentos, le proveerá del sustento diario? Esto es fe, esto es vivir en fe. Y esto es una promesa de vida. Una muestra de que un cristiano viva afanado constantemente y actúe en amargura es el resultado de que no tiene a Dios como su prioridad. Y por eso he titulado a este estudio de que si Dios no es la prioridad, no es lo primero en el creyente, este creyente experimentará amargura, experimentará afanes, porque este es el resultado de no tener a Dios primeramente, porque se está afanando, porque su centro no es Dios, es otra cosa, y esa otra cosa no puede producir en el ser humano deleite permanente. Todo se acaba, todo se destruye. Por eso Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín corrompe, donde todo se oxida, donde todo se acaba. El afán es el resultado de amar y buscar primeramente las cosas secundarias. Escuche bien, el afán es el resultado de amar y buscar primeramente las cosas secundarias. Es todo lo contrario del versículo del capítulo 6, versículo 34. Buscar primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia. Cuando usted hace eso, cuando el creyente hace eso, no experimentará estos afanes
del mundo. El mundo se desespera por tener, el mundo se desespera por tener poder, por poseer, por no quedarse atrás, por no sentirse autodesvalorizado al no tener. Las personas que buscan primeramente a Dios, repito, son las que permanecen, perdón, las personas que buscan primeramente a Dios son los que permanecen alegres, son los que permanecen satisfechos, son los que se permanecen gozosos. Ellos permanecen en Cristo y son comparados con las ramas que reciben de la vid los nutrientes para mantenerse vivos y así producir los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, y sus manifestaciones que son el gozo, la paz, la paciencia, ¿qué más? La benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Ahora, ¿puede una persona permanecer en Cristo y a su vez estar afanada o turbada en amargura? Nuevamente, ¿puede una persona que permanece en Cristo y por lo tanto tiene el fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tener este fruto y al mismo tiempo vivir afanado y en amargura? Por supuesto que no. Dios le da paz, amor, gozo, y aunque sufra aflicciones, Jesús ha prometido regocijo en medio de ellas. ¿Qué fruto puede dar una persona que su prioridad son las cosas de esta vida? Una vez más, y escuche bien, ¿qué frutos puede dar una persona que su prioridad son las cosas de esta vida? Entonces remitámonos a Santiago nuevamente, el versículo, el capítulo o el pasaje principal de este estudio. ¿Qué frutos? La envidia, pleitos, pasiones desordenadas, codicia, amargura, entre otros. En Gálatas capítulo 5 se amplía mucho más esta lista. Pues bien, sigamos. El cristiano que se encuentra en estas condiciones espirituales muestra su incredulidad, que por lo general obedece a su falta de estudio de la palabra de Dios, eh, su poco, su poca motivación por las cosas de Dios, o porque está enceguecido en un pecado. Hay muchas razones. Bueno, sigamos. El mismo Jesús nos manda a no afanarnos por nuestras vidas. Escuche, el mismo Jesús nos manda, es una orden a no afanarnos por nuestras vidas. Y la forma de no afanarnos es buscar primeramente a Dios y su justicia. Pero ¿por qué no afanarnos por nuestra vida? Pues ella está en sus manos. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree esto? Que si usted permite que Dios Jesús establezca su reino, su señorío, ¿usted cree que usted puede esperar en Él, que Él le dará todas las cosas que usted necesita? Él sabe lo que necesitamos y nos proveerá estas cosas. Él lo prometió. Solo nos pide que le demos el primer lugar. Ahora, no quiere decir esto que el cristiano no deba trabajar, porque Dios le dará todo. Afirmarlo sería una herejía, una mentira. El que no trabaje, que tampoco coma, según de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10. Dios no patrocina la pereza y nos da ejemplos de diligencia con el trabajo de las hormigas. Eso está en Proverbios capítulo 6 verso 6. Por último, Pablo dice, por nada estéis afanados. Pablo es muy enfático, por nada y nada es nada. Y un cristiano, escúcheme bien, un cristiano que su prioridad es Dios y su justicia, tiene la facilidad de estar afanado, perdón, de no estar afanado por nada. No hay un motivo para que esté afanado. No es una sugerencia, querido hermano, es una orden, ya que Dios ha dado los medios y el poder para que le obedezcamos. En Lucas capítulo 12, verso 15, Jesús proclama una verdad filosófica de la vida. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escuche bien esto nuevamente, esto es muy delicioso, muy exquisito escucharlo, porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee. Y es totalmente lo contrario a lo que vive este mundo. Pareciera que este versículo fuera al revés para este mundo. Los bienes que posee el hombre no son el sentido de su existencia aquí en la tierra, sin embargo, el mundo lo considera de forma totalmente opuesta. ¿Cómo lo ve el mundo? ¿Cómo quedaría este versículo si la Biblia fuera mundana? Diría, porque la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee, y por tal razón los dividen en sectores o estratos, y por esta razón se pelean entre sí, por esta razón cada uno busca sobresalir aún por encima de los demás. Esta filosofía secular determina el valor que posee cada individuo en la sociedad y como se decía al principio de este texto, es lo que entristece y lo afana. Si leemos es el mismo capítulo 4 de Efesios verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Una de las maneras de combatir este mal que es la codicia es resistir al diablo. ¿Y por qué al diablo? La Biblia menciona en varias partes, sobre todo en Efesios, que el diablo es el príncipe de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y una de las maneras en que él opera en este mundo es a través de la codicia. Sí, es introduciendo, promoviendo de alguna manera la codicia. Pero si nosotros siendo cristianos le resistimos, ¿y cómo le resistimos? Con la misma palabra de Dios. Si cómo le resistimos en el sometimiento a Dios, cómo le resistimos dándole primer lugar a Dios, Él huirá de vosotros. Aquí no se trata de decir te reprendo, Satanás, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. No se trata de, ese no es hacer guerra espiritual. Y aquí de alguna manera Santiago está hablando de guerra espiritual. Y la guerra espiritual contra el máximo representante de las tinieblas es el diablo y es de forma de resistencia, hacerle resistencia, ni siquiera mencionarlo, hacerle resistencia buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que huirá el diablo de vosotros, huirá. Cuando dice aquí que huirá de vosotros el diablo, esta palabra diablo viene siendo intercambiada por el término codicia, de tal manera que quedaría así. Someteos pues a Dios, resistid a la codicia, y la codicia huirá de vosotros. Tremendo lo que es nuestro Señor. En Mateo capítulo 6, verso 19, 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo. Una persona, un creyente, que su prioridad, que su centro no sea Cristo, entonces lo que tiene de como tesoro son las cosas en esta tierra. Y en esta tierra, la polilla y el óxido todo lo destruyen y los ladrones se meten a robar. Pero si tu centro es Cristo, si tu todo es Cristo, si Él es quien reina en tu vida, entonces encontrarás un tesoro donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Nadie podrá quitarte este tesoro. Continúa el verso 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Verso 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Es decir, en otras palabras, no puedes ser codicioso y al mismo tiempo decir que amas a Dios. No puedes decir tengo fe en nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo desear cosas materiales. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Estas dos últimas citas preceden al estudio de este material que inicia básicamente en el verso 25 y finaliza en el 34,
dando por entendido que Jesús venía de forma consecuente, instando a sus discípulos a poner toda su atención, interés y motivación en las cosas que pertenecen al cielo, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Todo este principio de prioridad de Dios sobre las demás cosas es la base de la felicidad humana. El ser humano simplemente será feliz si Cristo es la prioridad, si Cristo es el centro. Entonces, mi querido hermano, no a la codicia, resistámosla de qué manera, permitiendo que Jesús establezca su reino. Busquemos con anhelo que Él establezca su reino en nuestras vidas. Tal vez se estará preguntando, bueno, ¿cómo lo hago? Yo no puedo, no tengo ese poder. Y usted está en lo cierto. Ninguno tiene el poder de hacer esto. Pero Dios, si usted llega con un corazón sincero diciendo, Dios, no puedo dejar de ser codicioso, no puedo dejar de estar en la corriente de este mundo, por favor, sálvame, venga tu gracia. Si tú lo reconoces delante de Dios y dices, no puedo dejar de hacer esto, allí estás acercándote a Dios y Él se acercará a ti. Si tú le pides llorando, Señor, yo quiero amarte con todas mis fuerzas, Señor, yo quiero que tú seas mi tesoro, yo quiero que tú seas mi supremo tesoro por encima de todas las cosas. Y si tú se lo pides de todo corazón, Dios te lo concederá. Si tú o que estás escuchando este mensaje estás totalmente apartado, te sientes muerto, como si no pudieras levantarte, si tú te acercas a Dios, Él también se acercará a ti. Pídele con un corazón sincero, con un corazón totalmente quebrantado, pídele a Dios que, que te conceda que tú le puedas amar con toda tu vida, con todas tus fuerzas, y que Él sea tu centro, tu tesoro, tu universo, todo. Dios te lo concederá. Él se acercará a ti también. Oremos. Padre que estás en los cielos, a ti sea la gloria y la honra. Gracias porque nos enseñas estas cosas maravillosas. Sabemos, Dios, que de nuestro propio interior no podemos producir el deseo de amarte, el deseo de levantarnos, el deseo, Dios, eh, de querer cualquier bien espiritual que acompaña nuestra salvación. Pero esta noche te pedimos, Dios, que implantes en nuestras almas ese fulgor y ese fuego y ese deseo de amarte, de amarte, de amar a tu Hijo Jesús por encima de todas las cosas. Todas estas cosas de esta tierra que aman los hombres, que no te conocen, se acaban, se destruyen. Pero tú, Señor, eres eterno. Y bienaventurados los que ponen su esperanza en ti. Bienaventurados aquellos cuyo tesoro eres tú, Señor, porque nadie podrá destruirte. Es una esperanza eterna, una esperanza por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día acercarnos más y más a ti, Señor, y de esta manera resistir a esta corriente codiciosa del mundo y que podamos servirte con humildad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.